Muy buenas tardes, muy queridos amigos que nos están escuchando hoy. La Sociedad Bolivariana hoy nuevamente va a intentar hacer una función importante alrededor del desempeño de nuestro libertador. Con el interesante trabajo de ese gran historiador, miembro de nuestra sociedad, doctor Alberto Abello. Su tema será la Convención de Cúcuta. El doctor Abello es un gran historiador y un sensacional periodista. Es miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia de Pensamiento del expresidente del Centro de Estudios Colombianos. Es director de varios medios de comunicación, especialmente del Nuevo Siglo, que es codirector de Excelsior Nacional, de Porvenir Internacional de México y de la agencia de noticias FNA de Estados Unidos. Entre sus obras sobresale Colombia Irredenta, Bolívar y Manuelita, Geopolítica del Caribe, Bolívar contrarrevolucionario, que es interesantísima, así como más de 200 ensayos de historia y de política internacional. De manera que hoy, para aventura nuestra, tenemos la intervención de este ilustre historiador con el título que es controversial y que ha llamado mucho la atención de todos los historiadores, que es la Convención de Cúcuta y el nacimiento de la República. De manera que los dejo por el doctor Alberto Abello. Adelante. Bueno, doctor Miguel Santamaría, presidente de la Sociedad Bolivariana, muy generosas sus palabras para conmigo, porque realmente yo estoy hablando ante expertos, ante gentes que conocen, estudiosos, académicos, que conocen a fondo la era Bolívar y desde luego muchos de ellos la conocen mucho más que yo, la han estudiado más profundamente que yo. Así que de alguna manera frente a varios de los que están, yo soy un aprendiz frente a ellos y lo hago con mucho respeto. Para hablar del Congreso Constituyente Villa de Rosario de Cúcuta, pues obviamente ese Congreso es producto de un proceso histórico, es decir, lo que trasciende en el lugar que era en aquel momento un caserío, donde habría quizás unas 300 casas nada más, es que Bolívar convoca para que se haga ahí, que se haga la unión de Colombia y de Venezuela, el reinato de la Nueva Granada, de la Capitanía General, lo que había sido la Capitanía General de Venezuela, y desde luego también de Quito, que es lo que es hoy Ecuador. Pero para llegar a eso pasaron muchísimas cosas, entonces tenemos que repasar algunas de ellas que son muy interesantes, para tratar de que por lo menos los personajes principales no se nos escapen. Aquí hay que rendirle un homenaje, desde luego, a don Francisco Miranda, que es el que más a fondo trata el tema de Colombia, de crear la Colombia, el que va a insistir en ese asunto y que por su trayectoria, por su experiencia, por sus méritos, por sus luchas, por sus avances con las potencias europeas, va a lograr que lo apoyen militarmente Inglaterra, en parte Estados Unidos, todas estas cosas. Y él, en la Primera República de Venezuela, va a insistir en el ejército de Colombia, en crear a Colombia permanentemente, así en ese momento no lo hubiera podido crear. Y en su proyecto constitucional, que es muy interesante, incluido también lo mismo que Bolívar por toda la historia y la enciclopedia, y Montesquieu, Jeremías Bentham y todos estos personajes, Locke también,
él va a plantear la necesidad de organizar una gran nación desde el Támesis hasta la Tierra de Fuego. Esa gran nación se debía llamar Colombia, como todos sabemos, en honor de ese personaje extraordinario que fue Cristóbal Colón, al que ahora en algunos países europeos y en Estados Unidos han resuelto de repente tumbar las estatuas de Colón, el hombre que unió dos mundos, un hombre que hizo algo que nadie había hecho en siglos de siglos, admirable y conmovedor, y que alguna gente, pues, en su supina ignorancia, resuelve que era una mala persona, que hay que acabarlo, que hay que destruirlo y que no debe haber estatuas de ellos. Quizás un poco también porque abominan de la grandeza de todos esos acontecimientos en un momento dado, y los pequeños hombres, cuando abominan de la grandeza, pues tratan de destruir los monumentos, pero se estrellan sus dientes contra esos monumentos porque siempre serán restaurados. Miranda, caraqueño, hijo de padre español, madre española también, él entra al ejército de España, un ejército regular como el que ahora las fuerzas militares de España, y España toma una decisión muy curiosa, muy interesante, va a tener una repercusión mundial prácticamente. Eso va a tener muchos efectos. Y en el momento que Estados Unidos entra a luchar por la independencia, España va a apoyar a los independentistas, ¿sí? Desde las 13 colonias entran a luchar por la independencia, y España va a apoyar a las 13 colonias contra Inglaterra. Entonces, una monarquía, la monarquía de España, apoyando a los rebeldes en Estados Unidos contra Inglaterra. Pero el apoyo fue muy grande, es decir, barcos, armas, dinero, toda clase de cosas, y entre esos la contribución de Miranda a apoyar a los militares que están luchando por la independencia, lo hace con mucha habilidad, y Miranda pues termina de amigo de los fundadores de Estados Unidos, amigo de Washington, amigo de Jefferson, amigo de todos ellos. Lo conocen por su valor, por su simpatía, por su cultura, y hace comentarios como estos en algunos de sus diarios. Él era muy meticuloso con todo lo que es la correspondencia, sus diarios. Dejó cientos de libros sobre su vida, sobre sus documentos, sobre sus actividades, y un hombre que además reunió a las mejores bibliotecas en el país donde estaba, siempre estaba comprando libros y leyendo, y era políglota. Sabía francés, sabía algo de italiano, sabía inglés, se interesaba en el griego, estuvo en Atenas, en todas esas partes, y había estado también en Rusia, tenía un cargo militar ahí con Catalina de Rusia, de la que decían que había tenido una íntima, estrecha amistad con Catalina la zarina. Tú que fuiste embajador en Rusia, conoces eso mejor que nadie, ¿no? Y él tenía una pensión por cuenta de Catalina de Rusia. En plena Revolución Francesa, él vivía en un chateau en París, muy elegante, hacía reuniones, recepciones. Él tenía una gran debilidad, una debilidad terrible en medio de su lucha y de sus pasiones políticas, y eran las mujeres. Las mujeres bellas lo atraían, lo seducían, lo impactaban, y entonces solía invitar muchachas allá, bonitas, y todas esas cosas. Y eso lo hizo a través de toda su vida, y en ese sentido le ganaba a Bolívar, a Santander, a Sucre, a todos, porque tenía una colección de mujeres, inclusive una colección de cajitas de oro y de plata, donde guardaba bellos de estas personas, una cosa ahí como un perfume erótico, alguna cosa que él quería guardar de ellas, un recuerdo, una cosa que lo inspiraba para respirar mejor seguramente, no sé. Pero tenía esa actividad, y eso se lo reconocen todos, y en ese terreno solo era comparable quizás a un personaje famosísimo en la historia mundial, que es Casanova, ¿no? Pero él no las engañaba, él simplemente estaba con ellas, era muy agradable, muy atractivo, era un personaje interesante, alto, ¿no? Muy, muy curioso, un gran conversador, y entraba en relaciones con ellas, y era muy especial, y eso hacía que todas generalmente tuvieran un afecto, inclusive después de que lo dejaran ver. Entonces él participa en la guerra de independencia de Estados Unidos, se va para Grecia, se va para Rusia, después participa nada menos que en Francia, cuando Francia está defendiéndose de Prusia, defendiéndose de Inglaterra y todas las cosas. Él es llamado, negocia con el directorio, es llamado a luchar con los franceses como general, entra como general,
y se destaca muchísimo en la batalla de Valmy, una de las batallas más importantes. Esa batalla la hubiera perdido Francia, la revolución en ese momento, la revolución se hubiera destruido, se hubiera acabado, hubiera sido Francia ocupada. Entonces, por eso Miranda, que juega ese papel tan importante en esa batalla, manejaba muy bien toda la cuestión de mapas, de geoestrategia, todo esto había sido preparado por los españoles también en el arte militar. Entonces ahí se da una guerra de tipo clásico, y en eso él era un maestro y se gana la batalla. Y entonces, por esa razón, él va a ser colocado su nombre en el Arco de Triunfo. Todos los que hemos estado en París, alguna vez hemos señalado ahí el lugar donde él está, en el Arco de Triunfo, y hemos sentido ese orgullo, ese fervor que uno siente de ver ese personaje tan importante figurando con su nombre ahí al lado de los más grandes hombres de Francia. Pero como él hacía sus fiestas a veces ahí, había un personaje que pasaba por frente a donde él tenía su chateau. Ese personaje era Napoleón, que estaba echado del ejército porque él había sido monárquico, que tenía terror de que de repente los de la Revolución Francesa se fueran contra él porque había sido cadete y teniente y oficial del rey. Y entonces estaba buscando a ver si lograba irse a Turquía como mercenario. Vivía en una guardilla en un segundo piso y debajo había un bar donde tocaban hasta tarde en la noche. El pobre Napoleón pues se levantaba con dolor de cabeza todos los días y tal, y estaba fuera de eso escribiendo con gran esfuerzo una novela en la cual imitaba al Werther de Goethe, porque quería hacerse famoso como literato de repente, ya que no podía por las armas porque estaba fuera del ejército. No le salió bien lo de imitar esa novela de Werther, muy difícil imitar a una Goethe que era un genio de la literatura, pero lo trató de hacer. Y al pasar siempre, a veces ver las fiestas de Miranda y oírlo charlar y tal, le tomó cierta antipatía, ¿no? El hecho cierto es que él decía que era un alborotador, Miranda. Y en un momento dado, cuando ya él tenía el poder y Miranda estaba en Francia, parece ser que habló con Fouché y lo detuvieron a Miranda ya con el cargo de espía de Inglaterra. Y ahí le preguntan en un interrogatorio que yo lo leí, muy interesante, que cuál ve, eso es en 1780 y pico al final, ¿no? 90 y pico al final del siglo. ¿Cómo ve el destino, el futuro del Imperio Español? Y dice, no tiene futuro. El interrogatorio policial que le hace, él sabía que eso era para que Napoleón lo iba a indagar qué había dicho. Porque el modelo económico que tiene en este momento el imperio ya no funciona, no puede haber autarquía. Ya la máquina está apareciendo en el mundo, el vapor, todas estas cosas, y eso va a cambiar las relaciones comerciales mundiales. Y España, que no tiene producción en su propio territorio, no tiene fábricas, no tiene nada, se va a ver afectada por todo esto y no va a poder mantener un mercado autárquico porque las grandes potencias se lo van a disputar. Esto fue una profecía. Eso es lo que se cumple, que él lo veía desde luego, y fue lo que ocurrió. Entonces este hombre, que había estado al servicio de España y a favor de la sede colonial de Estados Unidos, que había estado en Francia al servicio de la revolución y se había enfrentado a los prusianos y desde luego indirectamente a los ingleses, va a terminar entendiéndose con los primeros ministros de Inglaterra, con los agentes de Inglaterra, y se ha convertido en un hombre muy cercano a él, y desde allá, desde Londres, va a intrigar para formar lo que llama la famosa es una sociedad secreta, Lautaro. En esa sociedad secreta, este hombre va a hacer ingresar a personajes interesantísimos. San Martín, por ejemplo, que después es libertador de Argentina, el gran general que había luchado en la independencia de España, él va a figurar dentro de esa logia. Un personaje cartagenero extraordinario que aquí no lo valoran tanto porque lo desconocen un poco, pero que los especialistas como los que están ahí oyendo en este momento saben quién es. García del Río, cartagenero, que escribe las cartas políticas a favor de Bolívar y todas las cosas como un nuevo orden constitucional que él promovía, que fue elegido inclusive cuando Bolívar renuncia momentáneamente, pero las protestas de los jóvenes en Bogotá no dejaron que fuera ejercer el poder de cosas de esas. García del Río estuvo en esa logia y desde luego estuvo con San Martín y participó en la cuestión en Argentina, y después estuvo en el Perú con Bolívar, con Manuelita y con Sucre, que se la presentan a Bolívar, y fue un personaje que pues, tuvo una gran influencia, lo mismo que otros muchos que fueron ingresados por San Martín y por Miranda en la logia Lautaro, y el
Y el mismo Bolívar va a ir como embajador de Venezuela, muy jovencito, va a viajar a Londres, cuando se habían formado las famosas, debido a la invasión de Napoleón, se habían formado las famosas juntas y el virrey había pedido que se formara una junta en Venezuela, pero pronto comprendió que se formaba una junta, a lo mejor lo derrocaban a él y después prohibió que se fundaran, pero después cuando están en Parán, que era muy amigo de Bolívar, se forma una junta. Bolívar pasa unos tiempos en su finca porque era amigo del capitán general y tal, pero de todas maneras regresa a Caracas y finalmente, como es una persona con bastante dinero, por eso ha viajado tantas veces a Europa, por eso tuvo esa formación en España tan trascendental con el Marqués de Utares, había conocido a los monarcas de España, había conocido a la nobleza, había conocido la vida cotidiana, se había encontrado allá, como todos saben ustedes, es que estoy yo sobre mojado, se había encontrado con el amor de su vida, que fue su esposa, desde luego allá, la sobrina del Marqués de Toro, y se había casado con ella, había regresado a Venezuela. Obviamente había estado en la coronación de Napoleón, había estado en toda clase de acontecimientos en Europa, y desde luego se ha gastado, según cuenta el mismo Bolívar, una carta, cerca de 300.000 francos en lugares de diversiones de París, de Londres, de Roma, de todas partes, que era lo que hacían los criollos ricos en esa época, ¿no? Un poco divertirse porque era una época donde prevalecía el romanticismo, la fiesta, y había una sensación de fin de mundo. La Revolución Francesa había creado esa sensación de fin de mundo y la gente quería vivir de repente con desesperación, que es lo que pasa después de esas grandes crisis. Entonces había pasado por todo eso, pero a su vez hablaba ya de nuevo con el sabio Humboldt, había hablado con varias personalidades, incluido con el sabio Humboldt. Hay ese incidente que todos conocemos, que Humboldt le dice que América debe tener un personaje, debe surgir alguien importante que sea el que libere a América, ¿no? Pero se lo dice pensando que no es Bolívar, que lo veía muy joven, lo veía muy disperso y tal. Y Bolívar quizás ni siquiera estaba pensando en eso, aunque hay una carta de Fanny, la famosa prima de él, de 20 años después, en donde dice, ¿te acuerdas cuando tú me hablabas de todas las hazañas que ibas a hacer en América, todas las cosas? Una carta que no es falsa, es una carta verdadera, que está en los archivos y corresponde al tiempo. Entonces es posible que en privado esos sueños que él tenía se los contara a esta mujer tan bella que él quiso, ella lo adoró también y que ella después de que lo deja de ver lo continúa amando siempre. Entonces Bolívar se ofrece para financiar, porque obviamente la Junta no tiene dinero, para financiar el viaje con López Méndez, con don Andrés Bello y él, para ir embajadores a buscar el apoyo de Londres. Y allá le aconsejan, lo primero que le dicen, no se vaya a ver con Miranda, que se anda por allá, ese es un loco, no sé qué, es muy peligroso, no sé cuánto, estuvo con la Revolución Francesa, tenga cuidado. Llega allá y el primero que se encuentra es a Francisco de Miranda, y Francisco lo conecta, don Francisco Miranda lo conecta con toda la gente importante de Londres. En el hotel que él se hospeda hay un libro para los huéspedes que van a visitar a los huéspedes que están en el hotel, y ahí está la lista de condes, de lores, de gente de la más encopetada situación y de otras personas en Londres y en la corte que van a ver a Bolívar, que era muy jovencito, pero que tenía esos contactos y todas estas cosas que le facilitaban conocer a gente importante. Y el cual en esa época, pues el lenguaje de la diplomacia en general era el francés, y él manejaba el francés y con eso se comunicaba con los ingleses, porque en ese momento no dominaba el inglés. Y así se ve con el canciller Lord Wellestein, y dice don Andrés Bello, a pesar de que era un genio, que había sido maestro de Bolívar, a veces le tenía ciertas diferencias con Bolívar. Dice él, no es seguro, o si pasó puede ser algo que Bolívar pensó y decidió que pasara así, que cuando le pidieron las credenciales, entregó fue las instrucciones que le daba la Junta de Venezuela. Las instrucciones decía que tenía que pedir apoyo para el rey Fernando VII, y él lo que le había dicho al canciller era que él iba a pedir ayuda para independizar a Venezuela. Entonces pudo ser lo que dice Bello sea verdad, era un genio de la literatura y un gramático y un diplomático, y después va a ser la Constitución de Chile, va a ser el Código Civil, uno de los hombres geniales más extraordinarios que ha tenido la América. Ese Código Civil de Colombia sigue regido por los principios de Bello y los principios franceses también. Entonces,
ahí tenemos la duda si fue un truco de Bolívar. Si fue un truco de Bolívar, fue lo más audaz que ha podido hacer y lo más inteligente para que el otro viera que él sí estaba dispuesto a luchar por la independencia. Si fue nerviosismo, que no lo creo, pero pudo ser también. Es normal que una persona tan joven le pueda haberle pasado eso, pero me inclino más bien porque fue una idea personal, y ustedes que saben más de todo eso que yo y que son expertos en todos los temas, pues tendrán su propia opinión. En todo caso, se establece con Inglaterra una comunicación total con Bolívar, porque Bolívar va a admirar totalmente. Él ya había estado en Estados Unidos, antes de estar en Inglaterra, había estado en Europa, había recorrido el mundo, ¿no? Una admiración por las instituciones inglesas. Recordemos que dentro del sistema monárquico, Inglaterra era el país más avanzado y de instituciones más avanzadas en ese momento en el mundo. Y vemos cómo hoy todavía ese sistema que tiene Estado Inglaterra funciona perfectamente, el parlamento, los gobiernos, la democracia, la libertad, todo esto funciona allí, y Bolívar queda prendado de estas cosas. Desde luego él estaba bajo la influencia también de Montesquieu, de Locke. Había otro inglés que le interesaba mucho en aquella época, que era Jeremías Bentham, ¿no? Bolívar parece que lo conoció, y tuvo en él un efecto interesantísimo en el manejo de ciertos asuntos de Estado, diferente al que estuvo con algún político colombiano que leyó el libro La defensa de la usura y le gustaba ponerse a prestar, le gustaba dedicarse un poco a la usura a raíz de ese libro, y realmente lo que hablaba ahí el libro es de que para que exista sistema bancario, pues hay que tener un sistema donde haya intereses, que se dinero de algo para que pueda subsistir. Entonces da un poco el origen del capitalismo. El Bolívar en Inglaterra pues hace esas grandes amistades y se enamora del sistema inglés. Hay algo que le llama particularmente la atención, que es la Cámara de los Lores, ¿no? Recordemos que a los franceses también los había influido, porque inclusive en la primera Constitución del 1791 de Francia, los franceses tienen un Senado conservador, ¿no? A pesar de que, bueno, esa se hace cuando todavía el rey está vivo, y creo que Mirabeau todavía no había muerto. Entonces, eso le va a llamar mucho la atención. Entonces Bolívar, en sus grandes esfuerzos constitucionales por ordenar el Estado y por ordenar América, él va a proponer en todos ellos un Senado que sea no hereditario, sino un Senado vitalicio, ¿no? Lo mismo que va a pedir un presidente vitalicio, una especie de rey sin corona para esta América, porque él consideraba que es una de las grandes diferencias que en estas épocas de inestabilidad del siglo XIX había que tener un gobierno fuerte, un gobierno regido por alguien que mantuviera la estabilidad y pudiera estar ahí en el poder sin necesidad de cada 4 años en elecciones, cosas y tal, que le parecía que era un desgaste de energías, y salir los días a cartearle al pueblo que votara por él no le parecía interesante. Él tenía una visión un poco para aquella época, un poco del siglo XIX, quizás aristocrática, de lo que era el poder y tal. Y entonces también le tenía cierta reserva. Va a ser su lucha permanente mental entre defender el gobierno con mucha autoridad, pero a su vez defender la democracia. Entonces, él va a tratar de buscar un equilibrio entre las dos cosas, y él cree encontrarlo con el presidente vitalicio, que pueda nombrar su vicepresidente, y a su vez con un Senado hereditario, donde estos del Senado, un Senado permanente, no hereditario, perdón, el que era hereditario era la Cámara de los Lores, desde luego, sino un Senado en donde la persona estaba prácticamente toda su vida sirviéndole al Estado, sirviéndole a la sociedad, y se ganaba una vida decorosa para que no pudiese ser sobornado, para no pudiese ser manipulado. Entonces sus proyectos constitucionales, tanto en el que presenta en Angostura, y después ya habrá unos cambios más en el que presenta en Bolivia, él escribió varias constituciones. Esa era una de sus luchas permanentes intelectuales, en la que se esforzaba por crear un nuevo orden en América y cómo debía ser ese Estado. Pedía con Locke que la Constitución debería traer la paz obligatoriamente, pero eso ocurre en países donde hay una madurez política, donde hay una formación política, pero pronto se va a dar cuenta que por más de que se aprueben las constituciones en América, América no cambia.
los pueblos siguen en el desorden, falta mayor instrucción, mayor capacidad, mayor civismo, mayor información. Bueno, íbamos con Bolívar, su admiración por las instituciones inglesas, su formación de estudio de las constituciones francesas, pero sobre todo también de la República de Venecia. Él había estudiado muy bien todo ese mundo de la República de Venecia, del Imperio Romano, la dictadura del sistema romano. Entonces, por eso él también, y el mundo griego también, la gobernabilidad en los griegos como era, Atenas, Esparta, la lucha entre Atenas y Esparta, esa la ponía de ejemplo para decir cómo la civilización democrática había podido derrotar al sector militarizado totalmente que había en Esparta. Entonces ese conocimiento de la historia y de las naciones inmenso que tenía, que parece que lo ha adquirido en gran parte cuando estuvo con el Marqués de Ustaris en España, en esa biblioteca que tenía el Marqués que era tan buena, todo esto le va a ayudar para él tratar de darle y formar ese nuevo Estado que él quiere para las naciones que va a liberar. Entre las cosas que él sueña permanentemente antes de hacer esas constituciones es la unión de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. De esto habla en varias oportunidades, pero sobre todo en el Manifiesto de Cartagena hace un planteamiento en torno a la posibilidad de que se unan dos países, porque él dice que así como Coro amenazó a Caracas y acabó con la Capitanía General y derrotó en la Primera República, termina derrotando a los partidarios de la independencia, lo mismo puede pasar si un día Venezuela está en manos de la monarquía o a la inversa, podría derrotar a otro país y que se deben constituirse en una sola nación, lo dice varias veces. También lo dice en la Carta de Jamaica, lo dice en su correspondencia. Entonces él llevaba ese deseo, esa voluntad política de unir estas naciones en su mente, y eso es lo que va a trasladarse después a Angostura, y ahí en Angostura se va a aprobar. Allí no había sino 3 diputados de la Nueva Granada que eran nombrados simbólicamente por él, que los que estaba ahí, Francisco Antonio Sea, que era sabio, que le había ayudado cantidades en toda su labor en Venezuela y en Guyana, y con ese periódico tan extraordinario en castellano e inglés que habían sacado. Y él consideraba que había que unir estos dos países. Recordemos que ya él había estado ya antes primero en Cartagena, donde lanza el manifiesto, y después había estado en Santa Fe, Bogotá, se había encontrado en Tunja con Camilo Torres y le había dado la misión de tomarse Bogotá, que se la toma en 2 días, se toma Bogotá, algo que se parecía impracticable militarmente, que es muy difícil tomarse una ciudad como Bogotá, a 2.600 metros de altura. Inclusive un homenaje a los pocos días, como se hacía en el virreinato, siempre al vencedor, y y vivas a fusilar a todo el mundo. Entonces Echeverría dice, mire, el día que a ustedes los fusilen es el día que entren aquí las tropas españolas, las tropas realistas. Pero ellos se ríen también porque pensaban que nadie llegaba a Bogotá, menos desde el mar, porque le había llegado al fin y al cabo desde Tunja, había atravesado la cordillera, tenía más posibilidades de llegar. Pero lo que no se imaginaron que hay un almirante, que era el almirante Enrile, que es el que va a trazar toda la campaña de Morillo, y van a decidir entrar por el Chocó, entrar por Cartagena, entrar por Venezuela, por todas partes, hasta llegar a Bogotá. Como en efecto llega Morillo un día a Bogotá, dicen que venía un poco con una ruana, un poco camuflado para que no lo reconocieran, y decide que se fusila a una serie de personas importantísimas, como el propio Camilo Torres, el sabio Caldas, es decir, una élite dirigente, conde de la Casa Valencia, es decir, una serie de personalidades interesantes. El Pombo, que era el que tenía la traducción de la Constitución de los Estados Unidos, se le había regalado a los pensionistas, y por eso se ha quedado el federalismo acá, en el interior, enfrentados a Nariño. Nariño estaba preso en otras partes, no podía actuar, y toda esa experiencia de Bolívar, de todas maneras, después con la ayuda misma de Bogotá, con la ayuda inclusive que Nariño le da arriba a su primo para poder luchar en Venezuela, esa ayuda que nunca olvida Bolívar que le da a Nariño,
él decide pues seguir la guerra para liberar Venezuela, que era su obsesión, y se encuentra con que varias oportunidades, los rebeldes españoles, los monarquistas españoles que estaban allá, y los realistas venezolanos lo atacan una y otra vez y lo derrotan en muchas batallas, en muchos encuentros, y sobre todo Gómez es el más fuerte de todos estos guerreros. Y se encuentra también con que hay un gran apoyo popular por razones que hoy históricamente conocemos, porque muchas veces la opresión que sentían los venezolanos no era tanto de los españoles, sino era más bien de los propios criollos, que eran los que mandaban en los cabildos, los que mandaban en las haciendas, los que tenían poder real allá. Y lo mismo España se va a dar cuenta, aunque ya lo sabía, pero los que estaban un poco desinformados, que el Imperio Español se ha mantenido en América porque contaba con el apoyo de todos estos nobles criollos, que eran los que un Sucre ha financiado, por ejemplo, la creación de una fortaleza en el oriente de España. Los Bolívar daban dineros para la defensa también de la capitanía, que era en unos sitios más atractivos para los piratas, para los ingleses, que nada puede darse siempre de esa capitanía que era tan rica. Pues por eso era capitanía y no de reinato. Entonces, los esclavos, por lo general los españoles no podían tener fincas en Venezuela, los que las tenían eran los criollos. Entonces, estos esclavos estaban un poco contra sus antiguos amos. Todo esto hace reflexionar muchísimo a Bolívar, y Bolívar se da a convencer, y eso también es una influencia de la Constitución, una de las constituciones francesas, en la necesidad de aprobar la libertad y la igualdad de los hombres que vayan a vivir en estos nuevos países, porque considera que la esclavitud es una vergüenza terrible, que es una befa que no pueden tolerar nuestras gentes en esta parte de América. Desde luego se le va a quedar problemas también con los grandes propietarios de la tierra, con muchas gentes que estaban por terminar la esclavitud gradual, pero no inmediata. De todas maneras, él, todo esclavo que entrara dentro, lo liberaba inmediatamente y podía ascender dentro del ejército, y convierte el ejército patriota en una universidad. Bolívar, esa constitución que presenta, obedece a una experiencia real, práctica, de lo que él ha vivido, de lo que él ha sentido, de lo que han sido estas divisiones, de lo que es la oposición de los que están contra sus ideas, y él considera que consiguiendo que los antiguos esclavos y que las gentes de menos recursos ingresen a la gesta de independencia, se va a evitar un problema. ¿Cuál es el problema? Que le pase en América a los descendientes de colonos españoles. Él tenía 6 generaciones, por uno de sus apellidos de americanos que habían llegado de la tierra vasca, de los Bolívar. Pero había ocurrido, y ocurrió después en Europa, ha ocurrido ya en otras partes, que colonos que han durado también varias generaciones en un país, pero que no se han mezclado ni nada, terminaban siendo después, como pasa en Argelia, como pasa en muchas partes, expulsados de esos países. Entonces Bolívar va a luchar con mucha dedicación para que el pueblo se integre a la lucha de independencia, sienta la independencia como él, y para eso hay que darle libertad y sobre todo educación. Él es un personaje que cree en la educación, de su bolsillo financia proyectos educativos, trae personajes que van a atender muchísimo a la población educativa, a los jóvenes, apoya mucho a su maestro, inclusive en unos ensayos un poco desorbitados, educativos, conjuntamente Brissot. Entonces tenemos esa situación tan trascendental de Bolívar, que es la experiencia y la teoría. En él se reúne todo el conocimiento de la historia, la experiencia y la teoría de lo que se debe hacer en América. Es así como sus constituciones obedecen a esa realidad, a ese realismo. No es el que copia una constitución de otro país y que cree que es como una cerradura y que eso es una llave para manejar un Estado, sino el que se preocupa por las realidades sociales, se ocupa por los hechos que están pasando en un país, y ese va a ser su proyecto constitucional. Entonces, una de las cosas que más le preocupa a él desde el punto de vista constitucional en la Angostura es los poderes extraordinarios que en un momento va a tener como jefe de Estado. Recordemos que él renuncia a los poderes totales que habían dado como libertador, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, como única voluntad. Él había creado ya un Consejo de Estado para moderar ese poder, y fuera de eso va a querer
sobre todo que el legislativo, el poder legislativo, la representación popular se establezca con los más capaces dentro de lo que sea posible, porque obviamente en un sistema electoral generalmente si lo que ocurre es lo contrario, que los más audaces son los que llegan a los parlamentos, pero no necesariamente los más informados ni los más capaces. Entonces Bolívar en esa constitución plantea esa necesidad de que lleguen los mejores al poder, y casi todo lo que él proponía, menos ese senado hereditario del presidente vitalicio, se lo van a aceptar, y es lo que se va a llevar para que se haga la unión ya específica de los dos países en Cúcuta. Entonces en Villa de Rosario del Cúcuta, ese caserío en ese momento que se ha convertido tan importante porque queda en una distancia entre Santa Fe, Bogotá y Caracas, más o menos casi equidistante, se plantea ya la unión que ya se ha consagrado en Angostura, se plantea la unión, y Bolívar le ha pedido a Santander que quede una especie de república en el papel, que es la República de Pori, la capital de Casanare, donde se eligieran unos diputados que pudieran asistir a eso, y después se busquen otros diputados de otras partes, porque hay que entender un problema. En ese momento la Nueva Granada estaba casi toda en manos de las tropas realistas, y gran parte de Venezuela también estaba en manos de los realistas. Entonces Bolívar, cuando proclama todo lo de Angostura, en Angostura lo aplauden, lo apoyan y tal, pero muchos de los venezolanos que estaban con él creen que no va a triunfar, que no va a tener ninguna posibilidad de que él pueda liberar la Nueva Granada, ni mucho menos, o que pueda liberar la capitanía, y que hay que más bien unirse entre ellos. Entonces prácticamente ponen a Sea, que estaba el presidente encargado de ese congreso, y un día llega ya Mariño, parece que con la espada quería tocar el piso del supuesto congreso donde estaban, y se sientan en un lugar y principia a dar órdenes y una serie de situaciones así. Y lo mismo ocurre con Bermúdez y con otros generales venezolanos que se rebelan contra la autoridad de Bolívar, digamos, que no creen que vaya a tener éxito, quieren que ha fracasado, corre la bola de que ha fracasado la novela. Entonces Bolívar, que tenía su campaña para liberar Venezuela y que se encuentra con una oposición tremenda de los realistas, en un momento dado ya le había contemplado la estrategia de más bien irse hacia Colombia. Se le ha comentado a un tío de él, a varios en cartas encontramos esos datos. Resuelve ir hacia el centro del país, de la Nueva Granada, y en un momento dado le pide a Páez que haga una incursión hacia Cúcuta para distraer las tropas que había de la independencia allá. Y finalmente él, mientras Páez logra ese efecto de distracción, logra cruzar la cordillera y liberar la batalla de Boyacá, con la contribución de sus hombres, de sus tropas, y el apoyo también que le da Santander con sus soldados de refresco, y con su participación también que la había tenido pues en el pantano de Vargas, donde Bolívar le ordena que se tome un montículo y lo desalojan de ahí. Bolívar mismo se lo tiene que tomar para evitar una derrota, y también donde los ingleses, los legionarios ingleses se portan con un valor y con una hidalguía y con un sentido de sacrificio terrible por la lucha en que están a favor de la independencia. Porque Bolívar había tenido la visión siempre de que era necesario tener unas tropas organizadas verdaderamente, que tuvieran experiencia militar, eso lo dice el Manifiesto de Cartagena, para que pudieran contribuir a la libertad de estos países, si no era posible lograrla contra ejércitos también organizados como eran los españoles. Entonces Bolívar, cuando logra la victoria de Boyacá, han depuesto en Angostura, es decir, entonces regresa a Angostura, se enteran a última hora que él llega ahí, le hacen honores, le hacen calles donadas, toda clase de cosas, y todos aquellos que no crean en él se convencen de que este hombre es un hombre extraordinario que ha liberado ya un virreinato tan importante, aunque no lo ha liberado todo, pero ya está en camino de la liberación. Estando allá en Angostura se entera que se han tomado unas medidas muy duras en Bogotá, que han fusilado, Santander ha ordenado fusilar, el vicepresidente ha ordenado fusilar a Barreiro, y esto ha
y a varios de sus hombres, que cuando Bolívar los quería canjear por algunos prisioneros de la independencia, pero esto lo hace Santander aparentemente para mantener su autoridad y para evitar que la gente se pasaran al bando realista. Pero eso desata también la furia de Calzada, de otros personajes realistas que hayan en Quito, que van a ingresar al sur del país y van a cometer una serie de crímenes y de asaltos, inclusive con algunos personajes criollos importantes, como Bando, que en ese momento que era realista y tal, van a estar contra los patriotas de esa zona, y es algo en donde se ve pues esa retaliación de ambos bandos en una guerra, que la guerra es terrible, y por eso cuando es fratricida, es decir, entre hermanos, es peor. Pero lo importante es que al Bolívar triunfar en la liberación de la batalla de Boyacá, inmediatamente ya es consagrado ya totalmente, su genio militar, su talento se consagra, y le da más tiempo para pensar en qué, en lo que él quiere de inmediato, que es la libertad del resto de América. Entonces, lo que le interesa es formar un estado en la Nueva Granada importante, para que ese estado pueda apoyar también con Venezuela, que es un mismo estado también, puedan apoyar la liberación de Quito y posiblemente la del Perú y quizás de otras naciones. Esta es la visión extraordinaria de él, y por eso el Congreso de Cúcuta es tan trascendental. Eso era provisional porque se había pensado que de hacer una capital entre las dos naciones podía ser en Maracaibo o una ciudad que se llamaba Bolívar, que esa sería la capital de Colombia la Grande, de la que estamos hablando. Pero Bolívar, como sigue la guerra, tiene que liberar parte de Venezuela, entonces cosas, no puede viajar inmediatamente a Cúcuta, entonces le va a encargar a un personaje que había llegado a Venezuela, porque lo habían liberado de las cárceles en España, un personaje legendario, extraordinario, rubio, buena estatura, una gran figura, que estaba ya en aquella época un poquito encorvado por las luchas que ha librado, por las decepciones que ha sufrido, por los carcelazos por los que ha pasado, que era nada menos que don Antonio Nariño. Él le tenía un gran recuerdo a Nariño, sabía que había sacrificado todo por la libertad, que ha hecho grandes cosas. Entonces le pide el encargo de que sea el que instale el Congreso de Villarrosario de Cúcuta. Y Nariño, pues, inmediatamente le acepta. Desde luego, ¿cuál es el problema grande de Nariño cuando llega a ese Congreso? Que muchas de las gentes serían hombres ya mayor comparado con los jóvenes que están ahora. Muchos de su generación habían muerto y han sido fusilados por Morillo, no están ahí, no tenía contacto con esas nuevas generaciones, entonces tiene que restablecer un contacto, que tener un discurso, una actividad que tiene muy poco tiempo para eso, pero con su habilidad, con su simpatía logra atraer a unos y a otros, y al mismo tiempo se gana la animadversión de un sector muy importante, que es el sector que apoya en ese momento el ascenso de un político joven, de un hombre que ha prestado grandes servicios en la independencia, que es nada menos don Francisco de Miranda, don Francisco de Paula Santander, que en ese momento tiene como 29 años. Muy joven, de una formación muy buena, ha estudiado en San Bartolomé, tiene la experiencia de guerra, ha tenido que quedarse en Casanare mientras pasa el invierno y mientras evade la persecución de Morillo, y desde ella lleva una gestión muy trascendental, y es el apoyo con que cuenta Bolívar en la parte de crear una república administrativa. Entonces Bolívar en su mente va a pensar: ¿a quién dejo? Dejo a Nariño, que es tan famoso, que es tan importante, que es mucho más importante en ese momento de cualquier otro granadino, es una leyenda, o le doy la oportunidad a un personaje joven como Santander, que es un buen administrador, porque yo soy un administrador que me apoye después en luchas en Ecuador y en luchas que voy a librar en Perú. Y en Perú. Dentro de la naturaleza de este Congreso se van a formar ciertos círculos de simpatías, ¿no? De federalistas, de centralistas. Va a haber una discusión un poco entre personajes diferentes, como de Baneja, otros, inclusive los dos presidentes anteriores a Nariño que Bolívar había nombrado, habían muerto trágicamente por enfermedades naturales, pero habían muerto allí. Entonces se pensaba que Nariño de repente también se podía enfermar y podía morirse, y de hecho se enfermó. Y van a ocurrir algunos incidentes ahí en la vida de Nariño muy curiosos. Ahí va a aparecer una señora Inglis que iba reclamando
una inglesa que iba reclamando los salarios de la pensión de su marido, que había muerto, un general que había muerto en la lucha por la independencia. Iba a aparecer otro general escocés que aparentemente la cortejaba a ella, lo que da la impresión, pero que va a acusar a Nariño de que él intenta sobrepasarse, algo así con esta señora, una vez que ella está hospedada en la misma casa donde está Nariño, porque pues, no había hoteles ni nada. Pero todo esto no pasa de los chismes. Lo único cierto es que Nariño, por una carta que le manda, le considera irrespetuosa, lo hace meter preso, y como no había una cárcel, lo mete preso en una caballeriza, y esto pues crea mucho descontento entre los irlandeses y entre los mismos militares de la independencia con Nariño, y le crea algunos problemas, pero él explica la cosa y le aceptan algunos sus explicaciones, pero de ahí van a surgir una serie de chismes en torno a Nariño, que si le gustaba a la señora, que no le gustaba, pero lo más probable es que no hubo ninguna aventura galante ahí, ni mucho menos, porque él estaba enfermo, tenía las piernas hinchadas, tenía problemas de salud graves. Pero también, en un momento dado, por las cartas que hay entre Asuero y algunos Gómez y unos personajes que eran muy amigos de Santander, le cuentan que Nariño es un intrigante, es decir, es un político hábil que habla con unos, que habla con otros, y de repente tiene gente que lo puede seguir. Entonces, Gómez acuerda lanzar un ataque contra Nariño, este diputado, muy fuerte, un ataque de esos brutales para acabar y liquidar a Nariño, y entonces dice que Nariño había estado no preso en Cádiz, no preso en España, sino que había estado de turista, que había estado malgastando dineros, que era deudor fallido de los dineros públicos cuando había sido administrador de los diezmos, es decir, de los bienes de la iglesia. Es decir, le hace toda clase de cargos a Nariño. Dice que él no podía ir al próximo congreso, donde se sabía que podía tener partidarios, por esa condición de haber defraudado al Estado, de estar en deuda con el Estado, y que habían sido embargados, lo que era cierta esa parte, pero que era normal. Varios de los que habían fiado cuando habían hecho sus famosos negocios de quina y sus famosas operaciones comerciales de cambiar quina por mercancías, cosas de esas, y todo eso había resultado a la larga mal, porque eran operaciones muy grandes, porque algunos hilos se habían filtrado el agua y habían dañado el material, porque algunas personas no le habían pagado y desde luego habían embargado a varios de los fiadores, pero él había hecho lo correcto y lo que le estaba permitido dentro de las leyes de aquella época, que era que podía negociar un poco con los dineros que conseguía el Tesoro para aumentar precisamente los caudales y ganar algo por hacer esa operación. Entonces, Nariño, atacado de esa manera tan infame, digámoslo así, ese hombre que había luchado tanto, que se ha sacrificado, que ha sido un precursor de la independencia, que ha traducido los derechos del hombre. Esa traducción de los derechos del hombre es muy importante, porque los derechos del hombre van a influir en toda América y va a ser lo que se va a contribuir más a la democratización de nuestra región, a que la gente piense en la igualdad, en sus derechos, en sus libertades, es decir, a que se comprometa con construir unas repúblicas libres, independientes, en donde no haya opresión de nadie, donde no haya esclavitud, donde la libertad y la respetabilidad ciudadana sea lo que imperen y el bien común. Entonces Nariño, que por eso había sido puesto preso, yo alguna vez varias veces estuve en museos y en centros culturales de España, en bibliotecas, guardan documentos, en una época solo por emplear la palabra constitución, en la época del absolutismo en España, fusilaban a los propios españoles. Imagínense a un americano que cumpliera cosas como esas, gobiernos constitucionales. Entonces, si no es por Napoleón, que invade a España y crea todo ese trastorno tan grande que se quedó en España, pues no habría habido constitución de Cádiz, nada de esas cosas. Hubiera seguido un sistema de autoridad demasiado excesivo para la época, y lo mismo hubiera ocurrido en América. Por eso Nariño va a tomar la decisión de defenderse de sus acosadores en ese Senado, que lo que quiere es impedir que él sea el próximo gobernante, en calidad quizá de vicepresidente de la Gran Colombia. Y lo hace con una capacidad oratoria, con una integridad moral, con una dialéctica, que ese discurso de la defensa de Nariño figura en los anales de la historia de la elocuencia mundial. Es decir, figura al lado de un discurso como de Demóstenes, de la
Platona, digamos, con los discursos de Cicerón, de personajes extraordinarios. Eli Carnich, en un libro de cómo aprender a hablar en público, lo tenía, figura en ese libro, y otras personas han puesto, porque es espectacular. Algunos decían que oyendo a Nariño en ese momento hablando y sintiendo lo que era la grandeza de ese hombre, se les desollaban las manos de aplaudirlo, porque era extraordinario lo que estaban viendo. De repente les dice: mire, cuando no habían nacido muchos de ustedes, yo ya estaba luchando y sufriendo por la Nueva Granada y por la libertad y por los derechos del hombre, y se levanta un poco el pantalón y muestra las llagas que le han dejado las cadenas en las prisiones en que había estado. Y así poco a poco les habla de lo que es la libertad, de lo que es la democracia en Grecia, de todas las posibilidades que hay de hacer una gran nación, y de cómo esa nueva Colombia debe ser una nación en donde el progreso, la libertad y todas estas cosas hagan una de las naciones más importantes de América. Ese discurso de Nariño, donde él termina diciendo que donde el principio de reinado de Tiberio, ese tirano famoso, la libertad acaba, es realmente uno de los más grandes discursos que ha pronunciado en toda la historia de nuestro país, de Colombia. Entonces, hay que rendirle un homenaje en este evento donde estamos recordando ese congreso de Cúcuta, de Villarrosario de Cúcuta, a Nariño, porque Nariño dio allá un ejemplo de lo que era un hombre que se ha sacrificado por su país, que había luchado, de sus convicciones, de defender frente a cualquiera su nombre y su honor, y sobre todo de estar al servicio de una causa justa. ¿Qué más causa justa que la libertad de este país? Y él había sacrificado todo por ella, pero estaba, como les digo, enfermo. Entonces se irá desengañado para el interior del país, se va a curar un poco sus heridas, y después Bolívar habría podido elegir a Nariño, pero quizás es el hecho de que estuviera un poco enfermo, le va a pensar Bolívar que a lo mejor no es el hombre indicado para ese momento difícil que necesita, a pesar de que le da la oportunidad de presidir el Congreso. Y quizás también, según dicen algunos, pero habría que mirar más a fondo, le habían llegado a los oídos de Bolívar unas malinterpretaciones del proyecto constitucional, que parece que Nariño había consultado con Benjamín Costa, en el cual pedía la federación de Venezuela, Quito y la Nueva Granada. Entonces eso lo interpretaron como un exceso federalista, que no lo era, frente a las tesis centralistas y unitarias de Bolívar, que eran como a la francesa y como la de Cádiz y como otras, y como el estilo de los romanos. Entonces quizá por eso no lo nombra, pero Nariño va a regresar a Bogotá y después se va a enfrentar con un periodo que llama Los Toros de Fucha, se va a enfrentar con Santander y va a tener una serie de encuentros interesantísimos y desencuentros con ese personaje que ha llegado nuevo al poder, y que es normal que de repente vengan luchas entre estos personajes cuando tienen criterios opuestos o diferentes, pero que se demuestra que Nariño es un hombre que combate hasta el último día de su existencia si lo puede hacer. Entonces merece nuestro aplauso, porque es un hombre que las nuevas generaciones deben ver en él esa grandeza extraordinaria, esa cultura, esa inteligencia, ser servido al país, esa capacidad de sacrificio tan grande y la elocuencia también, y las posibilidades, esa integridad de obedecer a unos principios y a unas ideas, y a las que sirvió toda su vida y por las cuales prácticamente va a terminar en esas cárceles en España, va a terminar una carrera política grandiosa. Entonces, en ese Cúcuta, la grandeza de Nariño queda demostrada, el buen nombre de Nariño queda demostrado, y la vileza de quienes lo combaten también, ¿no? Desde luego, Cúcuta va a ser el centro, el epicentro de lo que quiere hacer Bolívar. Ya lo tenía planeado. Es muy interesante cuando le di cuenta que estar allá en Cúcuta, y de repente viene Sucre a caballo, muy joven, a los 24 años ya era general, a los 23, y le pregunta a Lenin: ¿quién es ese que viene ahí? Le dice: ese es el general Sucre. ¿Y qué pasa con ese general? Le dice Lenin: pues ese tiene el talento de Santander, la habilidad militar de varios de estos que están acá,
Es un hombre muy capaz y es el único que quizás un día me puede rivalizar en la gloria. No puede ser, entonces, sí, puede ser. ¿Y por qué Bolívar lo había medido así, lo había analizado, lo había conocido? Habían hecho buenos amigos cuando Sucre era jefe del Estado Mayor de Mariño. Había tratado de limar asperezas con Mariño para que no se rebelara, para que no debilitara la autoridad de Bolívar. Entonces, porque ya Bolívar estaba pensando en liberar el resto de América, y ya en ese momento no necesitaba un hombre como Páez, que era un toro, que era un epiléptico, que podía combatir con una fiereza terrible, sino necesitaba un gran estratega. Y de todos esos militares, de Stulet, de Urdaneta, de Santander, de los mismos irlandeses e ingleses que lo acompañan, de Montilla, de una serie de hombres extraordinarios que tenían, que cada uno tenía sus cualidades especiales. Santander como organizador, por ejemplo, fuera de serie, como administrador era fuera de serie, ¿no? Los otros como militares clásicos, Montilla, de un valor y una decisión, una precisión en el combate extraordinaria. Urdaneta era un general muy experimentado, lo mejor que tenía en ese momento Bolívar, pero Sucre era el genio de la guerra. Sucre solo va a perder una batalla, eso porque su profesor, que iba con él, un español, cuando estaba en Quito, a la región de Ecuador hoy, organizó un ataque, una persecución de un grupo de realistas, sin darse cuenta que era una trampa. Pero Sucre tuvo que apoyarlo, pero pues, había visto las cosas bien y a medio las hecho bien, y ahí vino una derrota. Por poco le cuesta la vida al mismo Sucre y al otro, pero es la única. Todos los planes militares, todas las guerras en que estuvo, todas las batallas que libra Sucre son perfectas, son increíbles. Entonces, en Cúcuta, Sucre, que estuvo allá con Oleri, y que conoció a las Ibáñez también, se va a formar se va a agrandar esa amistad con Bolívar, y se va a consolidar esa visión que Bolívar tenía de él. Entonces rápidamente Bolívar no se demora mucho en Cúcuta, va a tener que librar una serie de batallas internas, pero va a aconsejarle, ya le había dado otras misiones a Sucre, inclusive que había cumplido con Santander, porque muchas de las armas que se llevaron para la batalla de Boyacá las había llevado Sucre por el Orinoco, sin las cuales no hubiera sido posible dar esas batallas. Pero además se había llevado la Legión Británica por el Orinoco. Le va a plantear a Sucre una serie de planes de guerra que debe hacer para poder liberar el sur del país. Entonces viene una lucha ya con Santander, en la cual Santander, de una inteligencia portentosa, se da cuenta que todo esto que ha hecho Bolívar, pues lo ha hecho por su autoridad, lo ha hecho por su imaginación, lo ha hecho por su talento, pero en realidad él queda casi muy dependiente de la voluntad de Bolívar en esa nueva ordenación política de Estado que se da como vicepresidente, porque le da unas facultades extraordinarias a Bolívar para mandar en tiempos de guerra, y porque el vicepresidente no se dice que puede nombrar a aquellos que seguramente en toda la Constitución se ha acordado que los pueda nombrar Bolívar para buen gobierno. Entonces viene una serie de cartas, una serie de disquisiciones de Santander con Bolívar, y desde ese momento se principia a formar una especie, digamos, de teclado de abogados, de juristas, de políticos, que van a tratar de adquirir poder, de adquirir influencia, mientras Bolívar se va al campo de guerra. Entonces ya en Cúcuta no van a aprobar una serie de cosas que han sido aprobadas en Venezuela, sino que ya en ese momento se le van a recortar algunos de los poderes, algunas facultades a Bolívar, porque desde luego los políticos y los que van a figurar ahora, los civiles que van a figurar ahora, pues quieren tener una mayor influencia. Algunos son personas de mucho talento. En ese momento, por ejemplo, Ignacio de Márquez, que era bartolino como Santander, defendía el federalismo, después va a ser centralista. No, había hombres de un talento enorme. El mismo Azuero era muy habilidoso, aunque mal administrador. Y así otros eran muy destacados, muy importantes, y ellos van a tratar de unirse políticamente para bajar un poco ese poder extraordinario que era desmesurado que tenía Bolívar, que era un poder absoluto que tenía sobre el Estado, sobre la realidad, sobre la política, sobre el ejército, sobre todo. Y Bolívar, pues, me preguntaban en una charla que hay aquí, creo que el almirante Jaramillo, que qué habría pasado si Bolívar regresa antes del Perú. Son esos problemas que se plantean, y uno
se crean hipótesis sobre qué podría haber o qué no podría haber sucedido, pero que son muy difíciles porque realmente lo que hacía estar a Bolívar en Lima, estar allá, eran los conflictos que había allá, que tenía que solucionar y que tenía que atender, lo mismo los problemas que había con Bolivia, porque es que, claro, hoy vemos esas distancias cuando hay aviones y cosas entre Bolivia, Perú, Ecuador, pero eran gigantescas, eran muy grandes, y muchas veces no había control de los mares, tocaba ir a caballo hasta esas regiones, entonces por eso Bolívar es el hombre que le da como 3 veces el equivalente a la vuelta a la tierra a caballo. Ningún otro había hecho esa hazaña, pero le toca a él por la naturaleza de nuestras cordilleras, de nuestros caminos, de nuestra situación geográfica. Entonces Bolívar está un poco dictado por las circunstancias y claro, desde luego pudo ocurrir que podía de pronto haber regresado antes a Santa Fe de Bogotá. Bogotá se llamaba ya en ese momento nada más, y también lo detuvieron las damas que porque él sentía esa simpatía, porque él sentía ese fervor y que lo perseguían y que lo acompañaban y que lo distraían, y en el Palacio de la Magdalena pues salían y entraban damas a pesar de Manuelita. Entonces puede que eso haya influido, pero digamos, lo decisivo es que tenía que solucionar muchos problemas. Recordemos que a uno de sus hombres de confianza se lo matan en Lima, ¿no? El mismo Sucre trataron de asesinarlo en Bolivia, es decir, hay problemas muy grandes porque desde luego no se logra la libertad de países, no se crean nuevas naciones, se destruyen intereses y convenciones importantísimas de la contraparte sin que eso quede impune, sin que hay grandes odios. Todos esos antiguos realistas van a odiar a Bolívar, van a odiar a todos esos generales de la independencia, y desde luego se van a confablar después con los nuevos republicanos y con los nuevos politiqueros en atacar a Bolívar, atacar a Sucre. Entonces, este hecho ya se perfila desde ese Congreso de Cúcuta, pero ese Congreso de Cúcuta tiene la importancia, primero, de que haya participado allá un personaje de esa estatura de Nariño, de que se haya logrado de todas maneras la unidad de las dos naciones ya en territorio de la Nueva Granada, porque el otro había sido pues algo en Angostura, donde la representación era más que todo simbólica, a pesar de Francisco Antonio Sea era un hombre tan importante y que ha prestado un servicio tan grande a Bolívar durante la etapa de la independencia, sobre todo en el sector, digamos, de la propaganda, de la difusión de la ciudad de Bolívar. Desde luego, a partir de entonces, surge Colombia ante el mundo. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya después de que se crea Colombia y que se aprueba por ese Congreso, principian las grandes potencias a reconocer a Colombia, a tener delegados en Colombia, a informarse que hay un país que se llama Colombia. La Abate Prat va a dar una misa, un Te Deum en París, donde invita a todos los diplomáticos de allá. La Abate Prat es amigo de Bolívar. Bolívar lo financiaba un poco de su bolsillo, como financiaba a Funes en Argentina, una serie de personajes que consideraba que le podían ayudar en el exterior en su propaganda política. Y se hace un Te Deum allá en París, celebrando y hablando de Colombia, porque nadie sabía dónde era Colombia. Precisamente eso va a dar lugar a que cuando llega Francisco Antonio Sea a Inglaterra a pedir un empréstito, nadie tenía ni idea de dónde quedaba Colombia, qué era eso. Entonces él alquila, compra un carruaje, le pone el escudo de Colombia, gasta mucho dinero en todas estas cosas. Y de ahí viene también un problema con el manejo de esas rentas, esos préstamos que va a conseguir en el exterior, pero que a su vez en parte los tiene que gastar en hacer una embajada elegante, una embajada importante, y eso va a dar lugar a una serie de debates y de cosas sobre los manejos de los fondos de Bolívar, y ese era para Colombia, ¿no? Una deuda que se termina de pagar en el año 50 y pico, ¿no? Los intereses de esa deuda. Pero sea con todo y eso que puede haber un manejo muy, quizás un poco ligero de esto, hay la excusa de que había que mostrar que Colombia era importante y que Colombia era trascendental, y en eso se gastó gran parte del dinero. Desde luego vamos a apoyar ese tipo de cosas, pero él no podía venir a Colombia a pedir instrucciones cada rato porque la travesía era muy lejana. Entonces hoy, a 200 años de ese Congreso, ¿qué podemos decir? Que desgraciadamente, desde el primer día que se sella la Unión de Colombia, ya en Venezuela algunos se están oponiendo, ya en ese Congreso algunos están oponiendo, algunos de Bogotá, algunos de otras partes, y desde luego en Quito van a surgir unos que se van a oponer porque fue prácticamente anexado, todavía se ha logrado la libertad del Ecuador, pero allá va a haber más temor por la Unión con Colombia. Entonces, desde luego,
¿Qué es lo que ocurre? Esa unión la hizo la espada. ¿Cuál espada? La espada de Bolívar. Porque esas fronteras fueron trazadas por Bolívar, fueron hechas con sangre, con sacrificio por Bolívar, y después viene la política. Y la política altera otras cosas, porque la política pues es la negociación, el arte de la negociación, y entonces vienen los celos de unos y de otros, pero principalmente los de Venezuela, porque la capital no era allá, sin importarles que quedaba una distancia sideral pues, del sur del país, pues tenía que ser en otro lugar, y vienen todos esos recelos entre los grupos de poder, que ha sido eso examinado por distintos historiadores, porque hay intereses que a veces son contrarios. Por ejemplo, los que exportaban en Quito no eran favorables a las decisiones que tomaban en Bogotá para evitar las importaciones. Es decir, había muchas contradicciones en una política de unos países tan grandes, y esto va a dificultar un poco el buen gobierno a cargo en ese caso del vicepresidente Santander, porque Bolívar pues, no ejercía la presidencia. Sabemos que se va para el Perú, y en ese momento que se va para el Perú, en un momento dado el Congreso ya reunido en Bogotá, le cercenan los poderes para dirigir tropas como presidente del exterior. Entonces, cuando se va a ver envuelto en una serie de líos y va a tener que apoyar a Sucre, al que era su persona de confianza, para que haga la guerra en el Perú mientras él arregla los problemas con Colombia, pero además, como es nombrado presidente del Perú, jefe de las Fuerzas Armadas del Perú, pues ya puede superar ese problema de que no puede dirigir tropas extranjeras, porque va a dirigir las tropas ya del Perú. Entonces va a lograr un convenio ahí importante para que él no pueda el dominio, era fundamental, su prestigio, su visión militar, su estrategia era definitiva para poder lograr elitar esos países. ¿Y esto por qué se hacía? Por lo mismo que Nariño en un momento dado salió de Bogotá a combatir al sur del país, porque él se dirigía hacia lo que es Quito, lo que era el Perú, para liberar esas regiones también, porque sabía que no podría haber libertad en la Nueva Granada, libertad en lo que hoy llamamos Colombia, si en esos países se llegaba, el realismo ganaba el poder. Entonces, esto desde el punto de vista geopolítico, Colombia, que es el nombre que le da en homenaje a Colón, era una entidad que había que hacer, que obviamente no entendieron muchos venezolanos, no entendieron muchos granadinos, muchos ecuatorianos y algunos panameños, y que aún no entienden, pero sin la unidad nosotros no somos nada. En este momento nosotros debemos estar unidos. Es decir, la lección que nos deja ese Congreso de Cúcuta es que Colombia debía ser la Colombia de siempre, debíamos tener unos pactos, unos arreglos, unas economías, una visión política fraternal, hermana, total, que nos haga a todos únicos. Y entonces seríamos, como quería Bolívar, muy poderosos y podríamos ejercer en este continente un influjo tal que lograremos la unión a través de los sistemas hoy de organismos internacionales, de políticas internacionales. Y precisamente lo que tenemos es todo lo contrario, una Venezuela en este momento con una dictadura, un Ecuador que tiene 6 candidatos presidenciales y de repente puede llegar mañana uno de izquierda con posibilidades muchas posibilidades de seguir con la política de Evo Morales y estos dictadores de izquierda. Entonces, ¿por qué? Porque no nos hemos mantenido unidos, porque no hemos hecho un desarrollo común, cuando nosotros nos necesitamos y podríamos tener una política de verdad de desarrollo que sirviera a todos estos países de una manera conjunta, una política educativa, de todo orden como lo quería Bolívar, ya que no se puede tener una Colombia unida como él lo quería, pero podríamos tenerla por las vías de la internacionalización, por las vías de la geopolítica, por las vías del entendimiento. Y precisamente quiero pedirles por un segundo que tengamos un minuto de silencio por ese gran amigo que murió, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que era un hombre que tenía estos principios que nosotros tenemos, de principios bolivarianos, principios de unidad, principios de negociación, que era un creyente de la política internacional, de la diplomacia, de dar por las vías de la legalidad los asuntos políticos, y que estaba convencido que la geopolítica nos puede ayudar también para mantener la unidad, y está ayudando muchísimo para la causa de la libertad en América. Un minuto de silencio, por favor, antes de terminar esta intervención. Pues fue una exposición extraordinaria, un paseo por la historia
de esa época absolutamente formidable, nos deja una muy clara visión de cuál fue el principio que tuvimos como república, que nació allá en Cúcuta y que naturalmente tuvo muchos avatares de ahí para adelante. Yo estoy muy contento y te agradezco por esta intervención que ha sido verdaderamente formidable y muy iluminante. Quiero invitar a los ilustres oyentes a ver quiénes quieren intervenir. Bueno, si me permiten, una felicitación para nuestro amigo Alberto, Bello, una felicitación por esta excelente y muy densa, digamos, un repaso que se ha hecho de los elementos centrales de la historia de nuestros países y desde luego pues coincidir en que esa visión grandiosa de largo aliento, de largo alcance, en la que soñó Bolívar, ¿no? De una patria unida, al menos en lo que en ese momento configuró la Gran Colombia, no había tenido pues la materialización por las visiones a veces de los liderazgos localistas o parroquiales, ¿no? Pero que tenemos que de ella derivar todavía muchas enseñanzas, por ejemplo, en los temas de la integración latinoamericana, en los cuales hemos sido tan lentos, hemos arrastrado tanto los pies en América Latina, en fortalecer estos elementos que son vitales de sumar, digamos, capacidades para insertarnos mejor en una realidad mundial que es verdaderamente pasmosa, como ocurre, como se está desarrollando el continente asiático, lo que ha logrado Europa en términos de integración. De manera pues que todo ello nos tiene que inspirar y reconocer pues en Alberto no solo pues un historiador formidable, sino también con una capacidad de análisis y de memoria de detalles tan importantes de la historia como los que nos ha demostrado hoy. Y que felicitaciones, Alberto. Te agradezco inmensamente. Es más bien de verme su... Don Leonardo Tafur. Micrófono. No, parece que el que apareció Armando. ¿Puedo? Arona. Gracias. Me parece que es una conferencia sumamente buena. Parece que nos estuviera contando su propia vida. Es tal el conocimiento que pareciera su propia vida con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con gran dicción y conocimiento. Y yo quiero celebrar eso, es meterse con todo el meollo de la historia de América y de lo que fueron los pasos decisorios de Bolívar, no solamente en el cenit de su gloria, sino en los comienzos, cuando él llega a Londres y aparentemente equivoca los documentos que le entrega el primer ministro, donde lo ha llevado Miranda. Pero hay una cosa, mi querido colega de historia, que yo quisiera llamar la atención con mucho respeto, por supuesto. La carta Fanny de Vilar. Es una carta bellísima. Allí está Bolívar. Allí están los sueños de Bolívar. Pero no le escribió él. Le escribió un hombre llamado Luciano Mendible Canejo, venezolano que había llegado a Barranquilla y que imitó cómo sería el conocimiento de Bolívar cuando él escribe desde San Pedro Alejandrino aparentemente esa carta a aquella mujer que decía que era prima. Era una forma de llamarla prima,
se llamaban, los reyes se llamaban entre sí primo, porque tenían parentesco. Manila, una mujer extraordinaria, bella, tal vez Bolívar no se enamoró de ella, pero pues luego viene la otra historia pegada allí de otros, y una hija de Bolívar que aparece en el Perú. Pero no fue la carta escrita por Bolívar. Cuando esa carta se escribió, Bolívar ya estaba fuera de sitio. Y aquel personaje que llega huyendo de la dictadura... ella para él. ¿Ah? Yo me refería a la carta que escribió, le mandó ella a él. No a la respuesta de Bolívar. Bueno, eso hubo varias cartas. Sí, bueno, hay muchas, luego tienes toda la razón. Esa aclaración es muy buena, porque pues yo soy el primero que hago el reconocimiento de la belleza poética. Cuando Bolívar era un poeta. La belleza es muy bella. Estoy de acuerdo. Bella, pero lamentablemente no es original. Muchas gracias y felicitaciones por esta conferencia tan bien hilvanada, tan bien ocupada. La parte de Nariño, por ejemplo, la dijiste con mucha propiedad, y además porque no hay una vida más fascinante que la vida de Antonio Nariño, de aquellos personajes que fueron los creadores de la libertad. Gracias. Gracias, hermano. Tal vez lo hago como un paralelo a la grandiosa exposición que ha hecho el doctor Alberto Abello. Yo soy cucuteño y no había escuchado una exposición sobre el Congreso de Cúcuta tan buena en todos los años. Yo lo que digo es, ¿por qué ese monumento tan importante que hay en Villa del Rosario, si ahí prácticamente nació Colombia, por qué está tan abandonado? ¿Qué está haciendo que nuestros gobiernos que han hecho frente a esa historia, frente a esos vestigios? El monumento de Villa del Rosario es totalmente abandonado. A mí me llama la atención porque está tan cerca de la casa de Santander, donde se instaló el Congreso de Cúcuta. ¿Fue una coincidencia? Está a pocos pasos. Perdone si me pongo al margen de la exposición, pero me llama la atención porque la casa de Santander está a pocos pasos de donde se celebró el Congreso de Cúcuta. ¿Es una coincidencia o qué pasó ahí? ¿Y por qué está tan abandonado ese monumento extraordinario de Villa del Rosario? Que está abandonado totalmente. La historia es grande, pero fíjense que donde nace está olvidado. Entonces, es una crítica que ha hecho nuestro país. Toda la razón con esa crítica, y era el momento de que ahí, en ese lugar, eso fue en una iglesia donde se reunía el Congreso, en ese lugar debían todas las naciones de América reunirse, inclusive invitar a España para forjar una nueva unidad hispánica en el mundo, que debía dirigirse desde ahí, donde debíamos nosotros tener un gran papel de orientación, y que por encima de la política, de los partidos, de las tendencias encontradas de unos y otros, tuviéramos una política común hispanoamericana. Eso lo debíamos hacer ahí, y el lugar para eso, con esos 200 años que cumple el Congreso de Cúcuta, es Villa del Rosario de Cúcuta, no hay otro, ese sería. De acuerdo con usted, doctor Alberto Abello. Muchas gracias por su esfuerzo y su exposición. Resulta que me parece a mí muy importante el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, porque dentro de una estructura, dijéramos, totalizada de lo que es un Estado tiene dos nacimientos. Un nacimiento de hecho, que el de Colombia se da con la batalla de Boyacá, y otro nacimiento de derecho que se consolida estructural y formalmente en el Congreso de Cúcuta. Pero el Congreso de Cúcuta consolida un Estado con 3 departamentos: Colombia, Venezuela, y visualiza el Ecuador. Posteriormente, Panamá agrega
ya por voluntad propia a la Gran Colombia. Y Bolívar, el sueño de él fue salvaguardar ese Estado, mantenerlo unido, porque ya después cuando surgieron todos estos problemas, porque él pensó en un Estado centralista fuerte, el Estado de la Gran Colombia, que así para hablar, diferenciarla de la Colombia de hoy, y otro ya no Estado centralista, sino confederado. Pudiéramos, o mejor una confederación de estados hispanoamericanos, justamente para proyectar la grandeza de toda la región frente al panorama y al futuro, a su futuro del mundo. Pero a veces se confunde esta situación porque Bolívar realmente Estado unitario no pensó sino en Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. El resto pensó en una confederación de grandes estados, en la Confederación Hispanoamericana. La teoría Monroe va por otro lado. Y por ese motivo, me parece a mí que debemos precisar esa situación, porque Bolívar no pensó nunca ser Estado con el Perú ni con la Argentina, sino asociados, confederados. Y el mismo Congreso Anfictiónico de Panamá, pues, era una confederación de estados. Muchas gracias. Y la palabra, doctor Miguel. A ver, doctor Oscar, adelante. Muchísimas gracias. Yo quiero felicitar en esta tarde un tema tratado en profundidad. Alberto Abello ha presentado un tema que realmente nos ilustra, por una parte, pero también nos da una base jurídica para llegar a esto. La Constitución de Cúcuta tiene un antecedente en Bolívar. El Bolívar militar en el Congreso de Angostura pasa al Bolívar político y les dice a sus paisanos venezolanos: llevamos 10 años en federación, pero aquí no sirve ni una monarquía ni una federación, sirve es una cosa centralista. Y se propuso hacer las cosas. Y vino la batalla de Boyacá, ya en agosto. Y el 11 de septiembre, una de las 3 fechas clásicas del general Santander, una el 2 de abril que nace, el 6 de mayo que muere, y el 11 de septiembre que le nombra vicepresidente a un general de 27 años, pero con una capacitación por los estudios realizados en el Colegio de San Bartolomé y los estudios adelantados en Derecho. A tal punto que Bolívar le dice: tú eres el hombre de las leyes, y por eso le nombra el 11 de septiembre de 1819, después de la batalla de Boyacá, lo nombra vicepresidente de Colombia. El general Bolívar entiende que debe proseguir su tarea y deja encargado a un Santander con un territorio de 2.700.000 kilómetros cuadrados. Panamá pertenece a Colombia. Panamá varias veces la corona española lo sacó, lo pasó a Guatemala, lo pasó a Centroamérica, pero finalmente lo dejó en el virreinato de Nueva Granada. Ahí hay 2 repúblicas. Luego vino la independencia de Panamá, que es otro paseo. Pero realmente, cuando Bolívar en 1819 esboza cómo debiera ser la política, y el arte de la política, ya lo dijo Alberto, es el arte de conciliar, el arte de tener en cuenta para que los países prosperen unidos, pero se comete un error. Viene una polémica
en que esto debiera ser militar y el que gane va a tener el poder con descendencia de él para seguir gobernando. Eso no se admitió. Y la Constitución de Cúcuta lo deja muy en claro. Es una constitución democrática. Y nosotros tenemos en esa cuestión Es verdad. la visión de Santander, que Santander mira que la educación va a ser el factor que va a hacerlo. Y en esta Constitución de Cúcuta de 1821, en la sección segunda de las atribuciones especiales del Congreso, el artículo 55 dice muy claro: son atribuciones exclusivamente propias del Congreso. El parágrafo 19, en 2 renglones, Santander plasmó: promover por leyes la educación pública y el progreso de las ciencias, las artes y los establecimientos útiles, y conceder por tiempo limitado derechos exclusivos para su estímulo y fomento. En 1826 se crea la Universidad Central. Entonces, Bolívar también comprendió la importancia de la educación para esta nación, naciente en ese momento. Pero después de 1821, cuando libera en Carabobo a Venezuela, en 1822 se crea el primer colegio santanderino para la educación. Pero también Bolívar y Santander miraron una cosa que nosotros actualmente no vemos, y es el canal interoceánico para unir el océano Atlántico y el océano Pacífico, y pensaron ir hasta allá. No lo pudieron hacer por las distancias, toda esa cuestión. Pero Bolívar, con su genialidad, vislumbró la importancia de hacer esto. O sea, esta esquina, como la llamamos, de Colombia, fue una de las posiciones geográficas más grandes, y al momento de 2.700.000 kilómetros, como hubiera sido la actual cosa hoy, si nosotros también somos un estado suramericano, para hacerle a los Estados Unidos también no una contraparte, sino una alianza de progreso, y algún presidente de Estados Unidos así lo llamó. De manera pues de que esta Constitución de Cúcuta, para beneficio de estos, tenemos la siguiente información. Se está construyendo un centro de comunicaciones y se va a celebrar hacia el mes de octubre. El 6 de octubre fue que se firmó esta Constitución en 1821. Se va a hacer una reunión, probablemente invitando a los presidentes de estos países, 6 en total, que conformaron la Gran Colombia. De manera pues de que si miramos esto con beneficio de inventario, aún es tiempo, a través de obras como el Canal Interoceánico, reunir a estos países perspectiva de progreso. Agradezco al doctor Miguel Santamaría esta oportunidad para hablar de ese evento que va a ocurrir en Cúcuta, y el paisano mío que decía que está un poco abandonado. Hay 28.000 millones de pesos que se van a invertir en la, no reconstrucción, sino en la actualización arquitectónica de esa zona. Como anécdota, Villa Rosario es que se llama ese municipio, Villa Rosario, no Villa del Rosario de Cúcuta, sino Villa Rosario, y el gentilicio son rosarenses, orgullosos de que fuera la cuna de su ilustre paisano, el general de división Francisco José de Paula Santander y Omaña. Gracias, doctor Miguel Santamaría, y estaremos próximamente con otros temas. Muy interesante, Oscar. Doctor Santamaría, me gustaría hacer una aclaración, un pequeño aporte. Adelante, Mario. Muchas gracias. Bueno, primero pues felicitar al doctor Alberto Abello por su excelente exposición. Yo quisiera hacer una aclaración sobre los personajes británicos que él mencionó, particularmente en relación con el caso de Mary English.
que era la esposa, la viuda de James English. Usted se refirió a ese personaje, el que pretendió o el que defendió a Mary English de Nariño, supuestamente por una pretensión de Nariño sobre ella, como escocés. Ese personaje era John Devereux, que era irlandés. Devereux es irlandés. Es un personaje que curiosamente reclutó el mayor contingente de voluntarios para las guerras de independencia, porque la legión irlandesa llegó a sumar unos 2.100 legionarios, y los reclutó sin él haber tenido experiencia militar previa. Resulta que él le mintió a Bolívar cuando conoció a Bolívar en Jamaica. Le prometió reclutar, hacer un reclutamiento y conseguirle armas. Le dijo a Bolívar que él era general en el ejército irlandés, pero no era cierto. El caso es que años después, estamos en 1819, Devereux hace un reclutamiento muy intenso y ayudó un gran simpatizante de la causa revolucionaria sudamericana, que fue Daniel O'Connell, el famoso líder nacionalista irlandés. Lo apoyó, hicieron unos banquetes muy suntuosos en Dublín para presentarle a la alta sociedad irlandesa el proyecto revolucionario suramericano, con brindis a Bolívar, con panegíricos pues a la causa revolucionaria, y él logró reclutar ese ejército de voluntarios irlandeses. Sin embargo, Devereux nunca estuvo en campaña, a diferencia de English, el esposo de Mary English, que era una mujer muy bella, y por eso seguramente pues enredaron a Nariño con eso, pero ella enviudó de English porque English se enfermó al término de la campaña fallida de Cumaná, que fue culpa de Urdaneta, porque Urdaneta, el general Francisco Urdaneta, ordenó un repliegue en plena batalla del fuerte de Agua Santa. Ordenó un repliegue y eso fue catastrófico para las tropas patriotas. Le culpó a English del fracaso cuando English no tuvo la culpa. English, derrotado moralmente, regresó a Margarita, contrajo la fiebre amarilla y falleció justo el mismo día en que llegó el primer gran contingente de la legión irlandesa, en el que estaba el héroe posterior Francis O'Connor. Entonces Devereux se quedó en Liverpool, en Dublín, en Londres, mientras sus legionarios llegaron a Margarita. Luego con Montilla fueron a Riohacha. En Riohacha sabemos qué ocurrió, y después Devereux nunca vio a su legión irlandesa. Se lucró de las comisiones que les cobró a sus oficiales, pero nunca estuvo en campaña. Cuando llegó a Sabanilla, se entrevistó con Bolívar en Barranquilla, y Bolívar le dijo: no, vaya y presente su alegato de deudas que tiene que tiene Colombia, pues con usted, Venezuela en últimas, que era el que la había contratado, para que le paguen. Y ahí fue que llegó a Cúcuta a hacer el cobro. Mary English estaba, como dijo muy bien el doctor Abello, estaba esperando que le pagaran la pensión, que le reconocieran la pensión por su difunto esposo James English. English, en cambio, sí estuvo en batallas, aunque no tenía experiencia militar previa, y también reclutó un gran contingente de hombres. Se fajó en batallas en la campaña de Venezuela. Entonces esa es la gran diferencia entre dos personajes, ambos irlandeses. El uno con problemas tuvo problemas en Irlanda porque lo acusaron de estafa. Los mismos oficiales que regresaban a Irlanda, que se regresaron desde Margarita, porque en Margarita murieron como unos 800 legionarios, murieron de hambre, de física hambre y de fiebre amarilla. Los que sobrevivieron y desertaron regresaron a Irlanda y lo acusaron ante la prensa irlandesa. Devereux tuvo problemas y tuvo que partir a la carrera de Liverpool para
para embarcarse pues y venir acá. Nunca vio a sus legionarios, se metió en problemas con Nariño y no tuvo realmente ninguna gloria. En cambio, Inglis sí estuvo en batalla y murió después de un fracaso militar por culpa de Francisco Urdaneta. Muchas gracias. Oh, magnífico tu intervención. Presidente, general Salcedo. Juan Salcedo. General, adelante. Afortunadamente, la gran idea de Miguel Santamaría de concretarnos para los jueves, escuchar estas magníficas interpretaciones, ya vamos casi llegando a 30. De manera que he sugerido pues, que esto se convierta de pronto en un libro sobre el 2020 de la sociedad bolivariana. Yo he tenido muchos profesores, no muchos, he tenido algunos profesores de historia, especialmente en bachillerato. Pues, yo no soy universitario, de manera que no tengo ese referente que la mayor parte de ustedes lo tienen, pero tengo que reconocer que en Alberto Abello he encontrado el profesor que yo le editaba, que me ha paseado de la seca a la meca por todas las partes impresionantes para finalmente en los últimos 20 minutos desembocar sobre la Constitución. De manera que extraordinario, yo he disfrutado porque cada frase que pronunciaba era algo nuevo que me llegaba. Yo no soy historiador ni formado ni deformado, sino simplemente soy un aficionado a la historia verdaderamente. Creo sobre la Constitución de Cúcuta, la uso mucho cuando trato de defender la enemistad de Bolívar con Santander. Bolívar de pronto no se acordó de un articulillo por allá en la Constitución que decía que no podía ser reformada sino 10 años después. Pero cuando llega Bolívar del Sur, afanosamente, escribiendo la Constitución boliviana o algo parecido a eso, y llega ante Santander, lo primero que Santander le saca a relucir es que esa Constitución, la vigente, que es la de Cúcuta, no puede ser reformada sino hasta 1831-32. Y eso crea un conflicto que no puede ser resuelto sino después de una cantidad de cosas que se suscitan entre dos hombres extraordinarios en la campaña de la independencia, pero que desafortunadamente cuando aparece la política se separan enormemente y se separó también León de Apure, en fin. Quería hacerle ver a mi profesor Alberto Abello que ese articulito fue uno de los grandes obstáculos que tuvo Bolívar para imponer una constitución como la que él necesitaba para gobernar la Nueva Granada. Muchas gracias. Gracias, mi general. Ha sido una sesión supremamente importante porque ha habido una ilustración extraordinaria sobre los hechos que rodearon la Constitución de Cúcuta. Me parece que ha habido una participación sumamente importante de las personas que han intervenido y que han iluminado esta sesión. Yo les agradezco profundamente esta participación. Los quiero invitar para dentro de 8 días, el 4 de febrero, a la conferencia sobre Manuelita Sáenz, que dictará María Paulina Espinosa Pupún, quien está preparando su tema desde hace varios días. Muchas gracias a todos por la audiencia de hoy y los espero dentro de 8 días para seguir adelante con este análisis de la historia. Muchas gracias.